Realmente es un privilegio que Dios nos concede poder venir y compartir una reflexión más de su bendita palabra para aquellas almas sedientas, almas que están con ese anhelo de conocer un poco más la voluntad de Dios en todo, en todo. En esta oportunidad vamos a referirnos a algunas recomendaciones bíblicas. Recomendaciones bíblicas hay para todo, ¿cómo puede usted ser salvo? La recomendación que Dios le da a la luz de la palabra, recomendación bíblicas para no pecar, recomendaciones bíblicas a nivel de matrimonio, familia, etc. La Sagrada Escritura nos dan recomendaciones para toda ocasión, para toda necesidad. Pero hoy nos vamos a referir las recomendaciones bíblicas en cuanto al trato con el pecado. ¿Cómo debe usted tratar el pecado? ¿Cuáles son las recomendaciones que el Dios de la gloria nos da? Porque todo debe de ser a la luz de la palabra de Dios. Si no tomamos en cuenta la recomendación bíblica, entonces lo más seguro es que podemos cometer errores en la manera de hacer las correcciones o tratar cada una de las diferentes acciones negativas de nuestra vida. Por eso en esta oportunidad vamos a estar platicando sobre eso. Y desde ya gracias por el momento que usted va a dedicar, ya sea viendo el programa en su canal de televisión o a través de Facebook, ¿verdad? Muchas gracias. Es un buen tiempo invertido donde usted va a aprender recomendaciones bíblicas respecto a cómo debe usted tratar el pecado. Quiero que oremos un momentito a nuestro Dios, pidámosle a Él que nos bendiga, que nos ayude, ya que el Señor ha sido bueno, misericordioso al darnos un día más. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias, Señor, por darnos la preciosa bendición de disfrutar un día más. Gracias, Padre, porque esto solamente lo haces tú. Muchas gracias. Pido en el nombre de Jesús que bendigas a todas las personas que van a apartar este momento para escuchar tu bendita palabra. Gracias, Señor amado, muchas gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, me abandono en ti, Señor, juntamente con la teleaudiencia, para que tú te glorifiques y tú traigas la palabra a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gálatas capítulo 6, verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6:1, acabo de leer la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras nos orientan en cuanto a cómo debemos nosotros vivir la vida que Dios espera de cada uno de nosotros. La Sagrada Escritura nos
nos da la bendición de darnos la orientación necesaria. Por eso hoy vamos a respecto al pecado. Creo que todos hemos venido atravesando experiencias en nuestro diario vivir respecto a nuestra relación con Dios. Todos. Algunos ahora, gracias al Señor, pues después de un sub y baja, note, después de un sub y baja, porque la vida cristiana pues no es fácil. La Biblia es clara y dice, la Biblia nos presenta que hay dos caminos, un camino ancho, muy andado por la mayor parte de personas, un camino ancho. Es un camino que se ve muy fácil de andar en él, pero la Biblia nos habla de un camino angosto, donde pocos son los que van por él, porque está lleno de dificultades, hay mucho tropiezo. Pero la diferencia está que este camino angosto es el que conduce a la vida eterna, y el camino ancho, muy ancho, es el que conduce a perdición eterna. Y dice que muchos son los que van por él. Entonces, en este caminar diario, la vida cristiana, encontramos que no es fácil. No es fácil el emprender esta carrera. Y de repente emprenderla no se siente tan difícil porque todavía la persona no se ha enfrentado a un sinnúmero de adversidades, pero conforme uno va entrando o avanzando, uno comienza a darse cuenta de un sinnúmero de conflictos en la vida cristiana, situaciones que de repente no las pasó antes de ser cristiano, ¿no? Hoy que está caminando, hoy que es un discípulo del Señor, hoy están viniendo una barbaridad de dificultades. Entonces, vemos de que muchos cristianos que ahora tienen la bendición de Dios de ser pastores, de ser evangelistas, de ser maestros, cualquier llamamiento ministerial. Pero el punto es de que muchos pasamos en la escuela así con un sub y baja, donde se cometieron muchos errores, pero luego veníamos al Señor y Él nos perdonaba. Muy bien, superábamos y íbamos hacia adelante. Esa es la realidad que se vive en la vida cristiana. Pero entre esta realidad, en algunos cristianos es más notable el sub y baja. En algunos cristianos es más notable. Lo tremendo es cuando Dios nos da un lugar donde nos toca de repente aplicar disciplinas, hacer correcciones de la conducta de X o Y discípulo. Dios nos da el privilegio de estar en un nivel donde nos toca hacer correcciones. Y entonces, en ese momento que estamos aplicando correcciones, es donde muchas veces actuamos injustamente. Muchas veces actuamos de manera desmedida. Actuamos sin tomar en cuenta el proceso que nos llevó a nosotros para agarrar paso en la vida cristiana. Entonces, comenzamos a tratar las dificultades en algunos hermanos, pero se nos olvidó a nosotros nuestro sube y baja. Es allí donde no queremos tenerle paciencia a aquel hermanito que está igual que cuando nosotros estábamos en esa escala. No queremos soportar cuando a nosotros sí se nos soportó
nos volvemos bien delicados como ministros de Dios cuando a nosotros alguien nos tuvo paciencia, alguien nos pastoreó con sabiduría, con misericordia, con mucho amor. Alguien nos tuvo esa paciencia. ¿Y por qué nosotros ahora, que ya no estamos en ese sub y baja, por qué ahora ya no podemos nosotros actuar como actuaron con nosotros en el momento de desarrollo espiritual? Allí es donde tenemos nosotros que reflexionar a la luz de la palabra y ubicarnos y comenzar a hacer las cosas de la mejor manera que Dios quiere que lo hagamos. En esta escritura, allí encontramos recomendaciones, pero antes de tocar esta lectura que tuvimos, primeramente vale la pena recordar nuestra escuela, recordar aquel ministro de Dios que le tocó trabajar con nosotros, aquel ministro de Dios que le tocó tenernos paciencia y trabajar de manera intensiva en nuestra vida. Ahora, ¿qué los llevó a ellos a tenernos esa paciencia, a soportarnos, a estar pendiente? ¿Qué los llevaría a ellos a actuar de esa manera con nosotros? En primer lugar, el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de las recomendaciones bíblicas respecto a esto. En primer lugar eso. En segundo lugar, muchas veces logramos ver, con anticipación el propósito de Dios con ese hermano, con esa hermana, con ese discípulo que ahorita está en un sube y baja, en esa persona que ahorita está de repente, que no puede agarrar paso en la vida cristiana, está ahí inestable, se ubica, luego se desubica y ahí está en ese vaivén. Pero algo que a uno lo puede llevar a tenerle paciencia a las personas, en primer lugar, cómo dice el Señor que tratemos este tipo de dificultades, cómo quiere Dios que tratemos nosotros ese sub y baja en la vida cristiana del hermano, de la hermana. Lo otro es que si Dios nos abrió los ojos para ver lo que hay allí en ese corazón, el proyecto divino para con esa persona que ahorita no se ve nada lo que Dios tiene planeado con esa persona, no se ve nada. Pero muchas veces Dios nos permite ver que en ese hermanito, en quien nadie cree, en ese hermanito donde la gente dice, ser cristiano como él, mejor sigo como estoy. Pero muchas veces Dios nos permite ver ese maravilloso plan que tiene Dios para con esa persona. Llega el momento cuando Dios comienza a manifestar su voluntad, su plan para con esa persona. Entonces es allí donde esta persona comienza ya a agarrar paso en la vida cristiana, donde ya se le comienza a ver a él que verdaderamente hay algo maravilloso de Dios en su vida, donde ya la gente comienza a creer e incluso hasta ver lo que antes no se miraba. Entonces, esos son procesos que se pasan. El punto es cuando esta persona ya está arriba, donde Dios le ha asignado una tarea, llámese pastorear, llámese trabajar con las almas para que se conviertan en evangelístico,
cuando Dios los tiene ya en un nivel arriba, ministerio apostólico, profético, etcétera, cuando ya está la persona arriba, que ya está laborando, donde todo el mundo lo está mirando como realmente tiene que verse, donde no está sirviendo de tropiezo para nadie. Oiga, eso es maravilloso. El problema es cuando a usted, que ya está en la altura, le toca tratar con un discípulo que fue bien semejante a usted en su desarrollo. Allí es donde el Señor quiere que nos acordemos de aquellos mentores que nos tuvieron paciencia, aquella gente que nos enseñaba y que no dábamos esperanza, pero que ellos fueron constantes, porque a ellos Dios les hizo ver lo que había en cada uno de nosotros. Pero ahora que nosotros estamos ya en ese nivel, Dios quiere que seamos diligentes y que no olvidemos nuestra amada escuela, para que así como se nos trató a nosotros con paciencia, con misericordia, así como nos soportaron a nosotros, tengamos nosotros la capacidad de poder soportar al hermano, soportar a la hermana, tener paciencia para con ellos, inculcar en su corazón las instrucciones de lo alto, basados en que con nosotros alguien lo hizo también. Ese es el punto. No debemos olvidar nuestra formación, y que estamos todavía aprendiendo, pero me estoy refiriendo a esos inicios donde se cometen muchos errores, esos inicios donde no damos esperanza para nadie, esos inicios donde la gente no nos cree que seamos cristianos, mucho menos que lleguemos a ser un ministro a la manera de Efesios 4:11. La gente no ve nada, no ven nada en nosotros. Entonces, en primer lugar, Proverbios dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Eso es clave en la vida de los que nos toca corregir injusticias, corregir el mal proceder de los hermanos. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Entonces algunas personas dicen: la verdad hay que decirla como sea, la verdad hay que decirla cueste como cueste. Valdría la pena ver a nuestro Señor Jesucristo. El Señor con la gente religiosa fue bien directo. Aquella gente que aparentaba justicia y eran injustos. Aquella gente que aparentaban un buen comportamiento y que corregían drásticamente a la gente. El Señor fue fuerte, drástico con aquellos religiosos que eran buenos para decir hagan, y ellos no eran dignos ni siquiera poner un dedo. De tal manera que Jesucristo les dijo a los discípulos: hagan todo lo que ellos les digan, pero no hagan como ellos, porque dicen y no hacen. A ese tipo de personas el Señor le llamó víboras, le llamó serpientes, le llamó hipócritas. El Señor fue duro con ese tipo de personas. Era una gente que tenía un liderazgo fuerte, pero el Señor está en contra de la hipocresía. No es correcto ser delicadísimos para con la persona y uno cometiendo los mismos errores.
Dios está en contra de ese tipo de prácticas. La hipocresía es una cosa que Dios detesta. Entonces, con los religiosos el Señor fue bien tajante. Aquella gente que aparenta santidad externa, pero que por dentro están llenos, como dijo el Señor, a los mismos religiosos, sepulcros blanqueados. Por fuera una apariencia bonita, una apariencia que cualquier persona podía convencer con su apariencia. Pero el Señor, que mira lo más profundo del corazón, miraba dentro de ellos lo que hay en las tumbas. Una mortandad. Entonces, debemos de tener muy presente cuando se trata de hacer correcciones, en primer lugar, acordarnos que alguien lo hizo con nosotros. Ahora, si un religioso de estos, que a lo que el Señor fue bien claro para hablar la palabra, si un fulanito de estos hace discípulos, pues lo va a hacer igual. Allí pues usted se va a acordar que el mismo trato, un trato duro, drástico, sin misericordia, sin amor le hicieron. Entonces de repente usted va a pensar hacer lo mismo. Pero si usted puede hacer un alto, si usted puede marcar la diferencia, que aunque que lo que hicieron con usted no hacerlo usted con los demás, pues le aseguro que va a ser una buena obra, porque el legalismo está formando legalistas. Los religiosos así de apariencia, pues ellos tienen que formar religiosos de apariencia. Pero se dan algunas excepciones maravillosas. Por ejemplo, hablando de familia, hay hijos que aun cuando miraron que su papá les estaba enseñando mal con su ejemplo, ellos comenzaron a mentalizarse: cuando yo sea grande, yo no voy a hacer lo que hace mi papá. Mire, qué bonito. No así el otro hijo está pensando ser igual. Es que las mujeres hay que tratarlas así como mi papá trató a mi mamá. Oiga, ¿cómo está? En cambio el otro hijo dice: no, yo no voy a ser así. Entonces mire que a pesar de haber tenido una formación negativa, el hijo que vio a su papito todo embriagado y que bajo los efectos de la borrachera cometía grandísimos errores, aquel muchacho dice en su corazón: cuando yo sea grande, yo no voy a ser como mi papá, yo no voy a tratar a mi mamá como él, a mi esposa como él hace con mi mamá. Oiga, qué decisiones tan preciosas, pues, marcando la diferencia. Entonces, en el campo espiritual aparece alguien que tuvo una formación así al estilo fariseo, con una formación así que le enseñaron a decir linduras con la boca, aunque con sus acciones diciendo lo contrario. Muchos fueron formados de esa manera. Pero de repente usted dice: no, cuando Dios me dé la oportunidad de laborar en su obra, voy a tratar de ser diferente a como fueron conmigo, puedes decir. Eso es muy bueno. Todo debe ir enmarcado en la bendita palabra de Dios. Entonces, lo primero que necesitamos es marcar la diferencia. Marcar la diferencia en este aspecto. Necesitamos ubicarnos en la palabra del Señor, actuar conforme la recomendación de la palabra. Es que la verdad hay que decirla, duela como duela.
Pero y entonces ese proverbio, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Ese elemento, misericordia y verdad, se corrige el pecado. El otro elemento lo vemos en Gálatas. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, oiga, se espera que el que va a hacer la corrección esté en un nivel espiritual superior. Vosotros que sois espirituales, restauradle en un nivel espiritual superior y que maneje que la intervención es para restaurar y no para destruir, no para cortar, no para ponerle tropiezo a esa persona, no, es para restaurar. Su intervención para con el necesitado en esto que estamos hablando debe de ir predispuesto que es para restauración y no para destruirlo. Entonces, después de esas dos cosas, dice que hay que hacerlo con mansedumbre. Con mansedumbre. Porque es fácil creernos y decir, es que usted no ayuna, es que usted no ora, usted es un carnal y por eso le suceden estas cosas. Entonces aquí dice restauradle con espíritu de mansedumbre. Restauradle con espíritu de mansedumbre. Cuidado entonces, cuando estamos haciendo una corrección, cuidado con creernos. Porque ahorita por él, peligroso, mañana o a la vueltecita sea por nosotros. Entonces dice, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Ese es el otro elemento que necesitamos aplicar. Considerándote a ti mismo. No seas que tú también seas tentado. Quiere decir que lo que le pasó a esa persona a quien estamos corrigiendo nos puede pasar a nosotros también, ¿cómo no? Alguien cometió un pecado de adulterio, por ejemplo. Es fuerte, es dañino y es pecado, pues. Pero cuando vamos a corregir a la persona que cometió tal pecado, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir con altivez, con orgullo, considerándote a ti. Mire, a menos que el ministro sea eunuco, a menos que el don de continencia esté activo en ese ministro, no corre los mismos riesgos. Pero mientras usted no sea un eunuco, mientras no tenga ese don de continencia, el riesgo usted y yo lo corremos. Por ejemplo, en mi caso considero no tener. En primer lugar, no soy eunuco. Tengo mi amada esposa, los hijos que Dios me ha dado. Entonces no soy eunuco. No tengo don de continencia. Porque como esposo tengo que estar activo en mis deberes como esposo. Entonces yo sé que no tengo don de continencia. Entonces esa triste experiencia que pasó X hermano, X persona, ese riesgo yo también lo corro. Por eso la palabra me dice, considerándote
a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Corremos el mismo riesgo, pero si usted adopta estas recomendaciones de parte del Señor, le aseguro que las cosas van a ser diferentes. Si usted va con una actitud así, no le va a ganar ventaja al enemigo, porque usted va a hacer una corrección con todas las recomendaciones que Dios le da, su palabra. Ahora, si uno va con altivez, con arrogancia, uno está corriendo un gran riesgo de pasar por allí, por donde está pasando esa persona. Entonces es fácil jactarse tantos años de fidelidad. Bueno, habría que ver, ¿verdad?, si realmente ha sido fiel, porque fidelidad delante de Dios no es solamente abstenerse de acostarse con una persona que no es nuestro cónyuge. Fidelidad no es solamente eso. Fidelidad es cuando pasa por ahí una persona del sexo opuesto, ¿cuál es su reacción? ¿Cuál es su actitud? Fidelidad ahí también abarca. Y eso solo uno y Dios lo sabe. Qué tan puro, qué tan honesto, qué tan buen comportamiento tuvimos. Solamente uno, si es sincero, sabe cómo reaccionó ante esa persona que pasó frente a nuestra vista. Porque miren lo que dio Jesucristo. Si alguno ve a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró. Fíjense qué sencillo. No se fue a acostar con una mujer y ya pecó. Entonces, ¿cómo cometió ese pecado? Ver y codiciar en el corazón, ya está manchado. Pero como nadie lo vio, nadie puede juzgar su corazón. Pero ¿qué más que yo me lo puedo juzgar? Yo puedo llegar a la conclusión que qué pasó ahí. Yo sí puedo. Y voy a mi Dios y decirle: Señor, mira, pasó esto. Pero las personas que nos presiden, que nos ven, no se dan cuenta. Entonces podemos aparecer ahí como santitos, ¿verdad?, como una persona inmaculada, como una persona que no se ha equivocado. Y entonces vamos a corregir al hermano presumiendo. Ay, hermano amado, eso es delicadísimo. Por eso dice a los espirituales, las personas que van a hacer una corrección, dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, o los riesgos que se corren. Por eso hay que aprender a hacer las cosas de la mejor manera delante de Dios, con un espíritu de mansedumbre. Cuando vaya a corregir cualquier error que sea, cualquier falta que un discípulo haya cometido, hágalo sin perder de vista estas recomendaciones. Con misericordia y verdad hay que corregir el pecado. Hay que hacerlo con un espíritu de mansedumbre. Y hay que tomar muy en cuenta que nosotros también estamos corriendo el mismo riesgo. Si nosotros vamos con esa mentalidad, lo vamos a hacer de la mejor manera. No vamos a decir como aquella ilustración que nuestro Señor Jesucristo nos compartió cuando habla del fariseo y del publicano. Dice que los dos fueron a orar y el fariseo oraba:
dando gracias a Dios porque no era como el publicano, porque yo ayuno, decía, porque yo oro, porque yo diezmo, y mencionar todo lo que él hacía. Pero decía, yo no soy como ese publicano. Y delante de Dios haciendo la oración, el publicano dice que no se sentía con la capacidad de levantar ni siquiera su cabeza, alzar su rostro, ni siquiera eso. Él decía a sí mismo, Señor, sé propicio a mi pecador. El publicano estaba reconociendo que era un pecador y por causa de ese pecado no se sentía digno de levantar su mirada al cielo. Pero le decía, sé propicio a mí, pecador. Y en ese relato dice el Señor que salió más justificado el publicano que el fariseo. Así son las cosas. Le dejo en su corazón, medite sobre esto, medite. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo dijo, todo lo que ustedes quieren que los hombres hagan con ustedes, hagan ustedes con ellos, cuando se refirió a la regla de oro. Entonces, todo lo que yo quiero que hagan conmigo, yo debo de hacerlo con mi prójimo. ¿Cómo quiere usted que le corrijan cuando usted comete un agravio? Bueno, de esa misma manera, así como usted quiere que se le corrija, hágalo con los demás. Y con eso va a estar agradando el nombre del Señor. Aprovecho para saludar a estos maravillosos siervos de Dios, Josué Aguirre allá en Chico, ¿verdad? Siervo Naum Brown allá en Santa Rosa de Copán y todos, ¿verdad? Los que en diferentes lugares, los que están ahí en casita viendo el programa, un saludo muy especial para ustedes. Y los que a través de esta misma red Facebook están en diferentes lugares, que no lo vieron ahorita, no oyeron, pero que lo van a estar mirando, pues Dios me los bendiga y que aprovechen al máximo y que llevemos estas espiguitas a lo más profundo de nuestro corazón. Le deseo mucho éxito, estimado siervo del Señor, que Dios lo bendiga, que Dios le dé la gracia, la sabiduría, para que hagamos como el Dios del cielo quiere que hagamos. Dios le bendiga y será hasta en otro momento.